familia de EWTN Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bien, estarán extrañados de que hoy tengo puesta una corbata. Hoy a propósito me puse esta corbata porque esta corbata es aquella que en otras ocasiones he tenido cuando ya estamos en ese tiempo de Adviento, cuando ya estamos en ese tiempo en que vamos viendo hacia Navidad. Y esta es de esa famosa flor, lo que le llaman la poinsettia, que por si usted no lo sabe, esta flor es originaria de México. Hace muchos años un francés, Poinsett, la descubrió y fue el que la llevó a Europa, y hoy día pues se ha convertido prácticamente en una flor simbólica de Navidad, ¿verdad? Pero es mexicana, así que por eso me puse mi corbata de poinsettias. Bien, quiero empezar este programa haciendo una oración que se le atribuye a San Francisco de Asís. Y es una oración de alabanza, de acción de gracias. Así que si la conoces, la vas a reconocer en cuanto yo la empiece a leer, porque no me la sé de memoria, aunque me encantaría, pero vamos a hacerla como nuestra oración de acción de gracias. Dirás, pero bueno, ¿por qué acción de gracias? Bueno, porque estamos ya por terminar un año calendario, ¿verdad? Y es bueno que al final de una jornada, que espero que no sea la última, demos gracias a Dios. Pero vamos a hablar de eso largo y tendido durante este programa. Antes de hacer la oración se darán cuenta de que hoy no he dicho que tengo un invitado que vamos a viajar acá o allá. Todos ustedes son mis invitados en este día. ¿Por qué? Porque juntos vamos a repasar qué debería ser la actitud de todos nosotros en estos días y todo el resto de nuestra vida. Pero en fin, no me quiero adelantar, así que hagamos esta bellísima oración de alabanza. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Altísimo y omnipotente, buen Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el Señor, hermano Sol, por quienes nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. A ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo, las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y la nube en el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y nos gobierna y produce diversos frutos con sus coloridas flores y hierbas. Bienaventurados a los que encontrarás en tu santa voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Bueno, se habrán dado cuenta que principié hablando por los que están enfermos y por los que van a experimentar la muerte corporal. Esto viene en la segunda parte de esta alabanza, pero lo puse a poner al primero porque posiblemente tú tengas a alguien que está padeciendo esta pandemia. Quizá tú mismo la estás padeciendo ahora o la has padecido, o aunque no te lo deseo, quizá la puedas padecer. Y cuando llega un momento como es esta enfermedad y las muchas otras enfermedades que existen, no es la única enfermedad que tenemos sobre el planeta Tierra, tristemente, ¿verdad? Pero bueno, es la que estamos viviendo. Y cuánta gente cuando ha llegado a este momento, ya sea personalmente
o por algún ser querido, no alaba al Señor. Claro, no es algo para gozarnos y morirnos de risa, ¿verdad? Pero es una realidad, la enfermedad, y todos en alguna forma estamos enfermos, todos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero todos tenemos algún tipo de enfermedad. Y tenemos que dar gracias a Dios por la enfermedad también. Yo creo que se preguntarán, pero Pepe Alonso se está volviendo loco al final del año. ¿Por qué voy a dar yo gracias por la pandemia? Por los que sufren enfermedad y tribulación. Acuérdense lo que leímos. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. ¿Qué promesa hay en esta alabanza de Francisco, verdad? ¿Habías alguna vez pensado que los que sufren enfermedad y tribulación, si la sufren en paz, porque del Altísimo coronados serán? Porque la enfermedad, cualquiera que sea el tipo de enfermedad, no solamente el actual coronavirus, nos recuerda que somos mortales. Este mundo se encarga de hacernos pensar que somos inmortales, que aquí está nuestra meta, que aquí es donde tenemos que pasarlo bien, que aquí es donde tenemos que gozar, que aquí es donde tenemos que evitar todo lo que pueda ser sufrimiento. Esa es la filosofía del mundo. Pero la realidad, porque el mundo, recuerden, está bajo el poder del maligno, el mentiroso, nos engaña. Y nos quiere crear este espejismo de que hay que tener confort, comodidad, salud, evitar todo lo que sea sufrimiento, dolor, pena. No, hermanos. Aquí es nuestra peregrinación solamente y hay enfermedad. Y por eso quise empezar, y lo voy a volver a leer, este párrafo completo, para que si tú estás o tienes a alguien o conoces a alguien que está pasando por enfermedad, no solamente el coronavirus, cualquier tipo de enfermedad. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Y se dan cuenta que al principio de este párrafo habla de los que perdonan por tu amor y después habla de enfermedad. ¿Alguna vez lo habían meditado? Es que el rencor, el odio es una enfermedad gravísima. Sí, la persona que mantiene en su corazón, en su alma, en su espíritu, mantiene rencor o lo que es peor, mantiene odio, está enferma. Está enferma. Quizá ese dolor, esa tribulación que te causaron, esa situación de injusticia por la que fuiste víctima, cualquiera que haya sido la causa que te ha producido, pues ese dolor, no perdón. Esa persona a lo mejor ya se fue, a lo mejor ya murió, a lo mejor ni se enteró, pero tú quedas con la herida. El que tiene en sí rencor, o lo que es peor, odio, está enfermo. Y no quiero decir que la causa haya sido injusta, no puede ser que sea una causa muy real, que realmente te hicieron algo completamente que nunca debiste sufrir. Pero tú quedaste herido. Y hay mucha gente que mantiene esa herida abierta. Mantiene ese rencor, o lo que es peor, mantiene odio. ¿Es difícil perdonar? Sí, sí lo es. Definitivamente para nosotros humanos es difícil perdonar, pero con la ayuda de Dios podemos perdonar. Quizá no olvidar, pero ese recuerdo ya no nos va a herir, porque lo vamos a poder ver con amor. Sí, Señor. Jesús nos dijo que oremos por todos, incluso por nuestros enemigos, por aquellos que nos han lastimado, por aquellos que han causado ese profundo dolor en nuestra vida. Tenemos que perdonarlos y amarlos en Cristo y unirlos a ese momento final en la cruz. Cuando Jesús en sus últimos minutos recuerda lo que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que por eso quise en este párrafo
mencionar no solamente la enfermedad física, sino también las enfermedades espirituales. Y después viene la siguiente alabanza que también has pensado, pero Pepe, ¿por qué empezaste por ahí? Porque esta es una realidad que estamos viviendo. Alabado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Esta frase de esta oración de San Francisco, este canto de las criaturas que se le llama, esta es una de este párrafo de los versículos, digamos, no es un versículo bíblico, pero es este párrafo deberíamos copiarlo y ponerlo en algún lugarcito donde alguna vez lo veamos. Alabado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal. Hay gente que cuando ha leído esto, sobre todo la gente que no tiene, digamos, una fe o una buena intención, piensa que Francisco era un lunático, alguien que ya había sufrido, pues, una especie como de aislarse de la realidad del mundo. No, Francisco tenía los pies bien puestos en la tierra. Y él entendía que la muerte es algo que nos acompaña, como dice, hermana muerte. Porque tú sabes una cosa, desde el momento en que fuimos concebidos, allá en ese primer instante de nuestra concepción, ya ahí mismo quedó esta realidad de que esa vida que principió ahí en el vientre de mamita, algún día va a terminar. Sí, a no ser que el Señor regrese antes y nos toque la parucía, verlo bajar en una nube, ¿verdad? Pero no hay muchas posibilidades de que quizás nosotros lo veamos. Pero lo que es una realidad es que desde el momento que principia una vida, en cierta manera, empieza a morir. ¿Por qué? Porque esa vida terrena, esa vida corporal, esa vida biológica es finita, tiene un fin. Sí, y por eso la hermana muerte nos viene acompañando, ¿verdad? Nos viene acompañando, ¿por qué? Porque algún día esa hermana muerte nos va a decir, hasta aquí llegaste, ahora empieza tu vida eterna. Les voy a confesar, yo sé que de vez en cuando yo me confieso con ustedes, aunque no me puedan dar absolución, pero no, esto no es un pecado mortal. Yo tengo en un sitio donde me siento a veces a hacer mi oración, mi meditación, etc. Tengo una pequeña calaverita. Y la tengo a propósito para que nunca se me olvide que soy mortal. Y me recuerdo en mi México, saben ustedes que por ahí, por el Día de los Muertos en mi país, México, se hacen estas calaveras de azúcar y, en fin, le dan un gran sentido folclórico a la muerte. Mi país, México, es un país que antes de la colonia, digamos, los prehispánicos, siempre han tenido una realidad muy clara de la muerte, ¿verdad? Que a veces deriva en fanatismo, pero en fin, ese es harina de otro costal. Y me recuerdo allá en mi infancia, hace unos buenos años, haber visto una pequeña calaverita de azúcar, que me recuerdo que la compré. Mi papá nos llevó un día y compramos alguna, y yo compré esa porque me llamó la atención. Y decía, en su frente les ponen unas pequeñas leyendas aquí en la frente, a la calaverita, y decía, recuerdo muy bien, como te ves, me vi, como me ves, te verás. ¿Se dan cuenta? Una pequeña calaverita. Y decía, como te ves, o sea, vivo, me vi. Como me ves, muerto, te verás. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que la hermana muerte es una compañera a la cual no debemos tenerle miedo. Si estamos procurando vivir una vida en gracia. Si estamos procurando que cuando llegue ese momento, que nadie sabemos cuándo llegará, en qué momento llegará, cómo llegará, pero la realidad es que nos va a llegar, mi familia. Ya les conté yo mi testimonio en varias ocasiones. Yo sé lo que es que en un momento el corazón para. Yo estoy aquí por la pura gracia de Dios. Creo que yo no estaba listo todavía para entrar a la patria y me dijo, Señor, cálmate un rato más, sigue trabajando, aquí estoy.
Así que alabado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Aquí está el punto más crítico. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal, porque experimentarán la separación eterna de Dios, lo que llamamos infierno. Y espero que ninguno de ustedes llegue ese momento de nuestra partida y nos encontremos en un pecado mortal, alejados de Dios. Pero bueno, por eso existe EWTN, por eso estamos aquí, porque queremos ir realmente creciendo en esa realidad de vivir en gracia. ¿Que podemos caer? Sí, podemos caer. El problema no es caer, el problema es quedarse caído. Gracias a Dios que nos dejó Jesús el sacramento de la reconciliación y que a su iglesia, especialmente a sus ordenados, a sus presbíteros, les dio esa potestad, ¿verdad? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y cuando ese hombre nos dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo te absuelvo, ¿quién nos está absolviendo? ¿El Padre Pérez? ¿El Padre Juanito? ¿El Padre Menganito? No, es Dios mismo quien nos está absolviendo por ese hombre. Yo te perdono, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quedamos blancos como la nieve. Bien, bueno, pues miren, esa era nuestra oración inicial. Se nos ha alargado un poco, pero creo que era importante porque hay muchos elementos, ¿verdad? Es el canto a las criaturas. Si tú lo quieres buscar en el internet, lo puedes buscar, el canto a las criaturas de Francisco de Asís, y repásalo bien. Este país en el cual vivo desde hace una buena cantidad de años, estos Estados Unidos de Norteamérica, como todos los países del mundo, tiene luces y sombras. Tiene cosas muy buenas y tiene cosas no muy buenas. Pero así son todas las naciones de la tierra. No hay ninguna nación de la tierra perfecta. Incluyo a un país que todos le tenemos gran cariño, el Vaticano. Dentro del Vaticano también hay sombras. Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque somos humanos. No estamos en el cielo donde todo será perfección, donde no habrá ninguna mancha, donde no habrá ningún pecado. No, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos esta condición. Así que todos los países del mundo tienen cosas muy bellas, tradiciones muy bellas, folclore, historia, música, y también hay sombras. Bueno, en este país, repito, como todos, tenemos luces y sombras. Pero una de las tradiciones que viene de 1621 es el Día de Acción de Gracias que recién pasamos el mes pasado de noviembre. Un día, jueves generalmente, en que se reúnen las familias. Y créanme, se reúnen las familias. Este día es el día, este año incluso por la pandemia, bajó por supuesto la capacidad de traslado, pero aún así se trató en lo más posible de reunir la familia. Y créanme, lo hacen, viajan de norte a sur, de este a oeste, en fin, no importa las distancias, pero el hecho es pasar Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, juntos. Y hay muchas familias norteamericanas que lo llevan en esa tónica, ese día para dar gracias, para compartir sus historias, cómo va, cómo te ha ido, qué te ha pasado, qué no te ha pasado, etc. Se reúne la familia. Y yo he estado en mesas de acción de gracias norteamericanas y realmente llega un momento en que dan gracias a Dios. Aunque después el resto del año a lo mejor no se acuerden, pero por lo menos ese día lo hacen. Es una bella tradición. Pero simplemente para que ustedes tengan y se gocen conmigo, la primera acción de gracias que se realizó en los Estados Unidos no fue la que se hizo allá arriba en Plymouth en el año 1621, sino 56 años antes, en 1565, la primera acción de gracias se celebró aquí en el continente norteamericano, Norteamérica, estoy hablando de Norteamérica, aquí en el estado de la Florida, en una ciudad que hoy día se llama San Agustín. ¿Y por qué digo que fue la primera acción de gracias? Porque en ese sitio
fue Pedro Menéndez de Avilés, Pedro Menéndez de Avilés, un navegante español con un grupo de soldados y marineros que desembarcaron en la costa de la Florida, y en ese sitio, que hoy día se conserva, el sitio, se celebró la primera misa, la primera acción de gracias, recuerden, Eucaristía, acción de gracias, en territorio norteamericano. O sea que 56 años antes de lo que los americanos celebran, que es muy válido, la primera acción de gracias allá arriba en Plymouth, 1621, 1565 se celebró aquí en Plymouth. ¿Y por qué digo que fue la primera acción de gracias? Porque se celebró la primera misa. Y la misa es la mejor acción de gracias, Eucaristía, acción de gracias. Y según la tradición, también después hubo una comida, los españoles bajaron de sus barcos el cerdo salado que traían, en fin esto, y los nativos de esta región de la Florida trajeron productos del mar, tortuga, y en fin tuvieron una primera comida. Pero fue muy bonito porque fue una acción de gracias. ¿Por qué digo que es importante esta tradición que tenemos aquí en los Estados Unidos? Porque miren, de este país, como digo, tenemos luces y sombras. Desgraciadamente, la gente casi siempre copia las sombras. No voy a hablar ahora en extensión de esto, pero algo que, por ejemplo, se celebra en otros países es el famoso Halloween. Y no voy a entrar más en materia de este asunto. Pero Halloween es una fiesta pagana, y voy a ir más, es una fiesta incluso, me atrevo a decir, demoníaca. No copiemos lo malo. No copiemos lo malo no solamente de este país, Estados Unidos de Norteamérica, sino de cualquier otra cultura. En todas las culturas hay cosas, hay luces. Copiemos eso. Y ojalá algún día en otros países también se dedique, aunque sea un día oficial, a acción de gracias. ¿Por qué es tan importante dar gracias? Bueno, porque es una virtud que se ha perdido. Desgraciadamente, hoy día en este mundo materialista, hedonista, egoísta, consumista y todos los ismos que ya he compartido en otros momentos, nos han llevado a una situación en que nos han querido convencer, y mucha gente está convencida, de que todo lo merecemos por quien yo soy. Me merezco todo. Yo tengo derecho a que me den, a que yo posea, a que yo tenga, a que yo. Ese famoso que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ese hedonismo donde yo quiero el placer, donde yo quiero lo mejor para mí, ese también egocentrismo, donde el ego se ha puesto en el primer lugar y todo cree que todo lo merece. Y esto no viene de Dios. Esto no es de Dios. Esto viene de ese canto de las sirenas, esas mentiras del mentiroso que nos quiere cautivar y nos quiere hacer realmente que hagamos lo que les prometió Adán y Eva. ¿Recuerdan allá en el capítulo 3 del libro del Génesis? Cuando la tentación que vino para Eva y para Adán, para los dos, aquí no digamos que fue Eva y después Adán, los dos se dieron a esa tentación del maligno. ¿Y qué fue una de las tentaciones? Serán como dioses. Serán como dioses. Y miren, ya lo he dicho en otros contextos, en otros programas, Satanás no es tan original. ¿Por qué? Porque sabe que muchas de sus argucias, muchas de sus artimañas, como dice Pablo, sabe que son efectivas hoy después de tantos siglos, siguen siendo efectivas. Y hoy día nos sigue cantando al oído esa bella insinuación, serán como dioses. Bueno, los dioses no tienen por qué dar gracias, los dioses quieren que se les venere, quieren que se les adore, quieren que a ellos sea todo, ¿verdad? Y hemos caído en esa horrible tentación. Somos mal agradecidos. Hemos perdido, la mayoría, hemos perdido la virtud de ser agradecidos. En muchos programas yo les he comentado que mi papá me enseñó muchos refranes, se los oí muchos refranes. Mi papá, como buen español, era muy refranero
Y casi para cada situación tenía un refrán. Y me recuerdo uno que lo quiero compartir con ustedes que decía, es de bien nacidos ser agradecidos. Muy español, ¿verdad? Es de bien nacidos ser agradecidos. Bueno, pero qué gran verdad hay en eso. Bien nacido, bueno, es un término muy castizo, ¿verdad? No estoy queriendo insultar a nadie, no estoy diciendo que alguien sea un mal nacido, pero bueno, pero pongan atención, es de bien nacidos, o sea, alguien que vive bien su vida, ser agradecidos. Allá en mi niñez, me recuerdo que en mis estudios con los jesuitas teníamos una materia que se llamaba civismo. Y nos enseñaban lo que son digamos, las actitudes cívicas importantes con un librito que creo que todavía existe, que se llama el Manual de Carreño, donde nos enseñaban normas de conducta civilizadas. Qué tristeza que hoy día, ¿verdad? Mucha de nuestra juventud viven como animalitos salvajes, han perdido todo lo que son esos detalles de cultura, de civismo, llamémoslo así. Y me recuerdo muy bien que en ese manual de Carreño había una sección donde hablaba precisamente de dar gracias. Y miren, en muchos de nuestros países todavía se conserva, aunque quizá lo decimos como frases ya, digamos, ya frases machacadas que tenemos, gracias, gracias, gracias. Pero lo hacemos casi como una cotorra y no nos damos cuenta que tiene que ser una actitud que nazca del corazón. No es solamente algo que yo diga de palabra, gracias, 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 no, sino que yo valore y dé gracias porque valoro por lo que estoy diciendo, gracias. Bueno, ustedes saben que tengo que ir a unos breves mensajitos, muy breves mensajitos, identificación de nuestra planta, pero cuando volvamos quiero profundizar un poquito en esta segunda sección sobre la actitud o la virtud de ser agradecidos o de dar gracias. Quédese conmigo, no cambie de canal porque se puede meter alguno donde no va a dar gracias. Quédese aquí con nosotros, vuelvo enseguida. Gracias por permanecer con nosotros. Si te quedaste y no te marchaste después de la primera parte, quiere decir que te interesa este tema de dar gracias. Hay un texto en el Evangelio de San Lucas que no es una parábola, es un hecho de la vida real. Lo hemos oído cientos de veces, sino que miles de veces, pero quiero ir nuevamente a él porque aquí hay una lección enorme para nosotros hoy día. No veamos este texto de Lucas, voy a leer del versículo 11 en adelante, como algo histórico, como algo que le pasó a Jesús, y a veces vemos estos textos como eso, algo histórico, y decimos, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que es para nosotros también. Y por eso Lucas quiso narrar este acontecimiento, porque para este momento del siglo XXI es tan vivo como fue en tiempo de Jesús. Dice el versículo 11 del capítulo 17 de Lucas. Yendo él de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Comentario. Recuerden que Samaria, la tierra de los samaritanos, era un lugar donde los judíos no querían ni pasar por ahí. Jesús está atravesando Samaria. Porque los judíos, en cierta forma, consideraban a los samaritanos paganos, y eran de hecho paganos, y no querían ningún trato, absolutamente ningún trato con los samaritanos, los consideraban como fuera de cualquier relación. ¿Ok? Entonces, ese punto es importante para ubicarnos geográficamente dónde está ocurriendo lo que voy a continuación a leerles. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a cierta distancia y alzando la voz, dijeron, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano,
volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9, dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Qué pasaje, ¿verdad? Qué pasaje tan real. No voy ahora a entrar en toda la explicación de qué consideran, qué eran considerados los leprosos, cómo eran considerados. Eran totalmente fuera de la sociedad. Tenían que vivir en cavernas, en donde podían. Incluso se dice que tenían que traer algún instrumento, alguna campana, algo que hiciera ruido, porque cuando veían a alguien que se acercaba involuntariamente a ellos, tenían que decir: impuro, 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 impuro. Pues bien, estos hombres empiezan a decir, pueden ser que había mujeres, porque aquí no especifica que sean exclusivamente varones. Podría haber entre ellos también algunas leprosas, ¿por qué no? Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Es interesante que no le dicen: Señor, usted que va por ahí. No, ellos habían oído de Jesús como el rabí, como maestro, y fíjense lo que le piden: ten piedad de nosotros. No le dicen sánanos, no. Ellos hacen esa petición más amplia: ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. O sea, este era el ritual de la purificación. Cuando una persona había padecido esta enfermedad y alguna otra enfermedad que se consideraba impura, tenía que esperar el tiempo que estuviera completamente sano, presentarse al sacerdote, para que el sacerdote lo declarara limpio y pudiera volver a participar, primero, en su vida familiar, y segundo, su vida civil, y tercero, su vida religiosa. Y ellos, mientras iban, quedaron sanos, pero continuaron su viaje obedeciendo a Jesús. Fíjense que Jesús no les dijo: oigan, si se sanan, vengan y después vayan para allá. No, les dijo: vayan al sacerdote, vayan pues al templo, a los sacerdotes. ¿Desobedecieron? No podemos culparlos de desobedientes, pero siguieron su camino hacia el templo. Y dice que entonces uno de ellos, y dice Lucas que era samaritano, lo pone aparte, era samaritano, para volver a recalcarnos que para que un samaritano se acercara a un judío era algo impensable, ¿no? Y que un judío recibiera a un samaritano era todavía más impensable. Pero en fin, este vuelve y ¿qué le dice? ¿Qué dice que hizo? Vino a dar gracias. Jesús, cuando ve esta actitud de este hombre, hace esa famosa pregunta: ¿y los otros 9, dónde están? Ninguno volvió para dar gloria o para dar gracias a Dios, sino el extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que Jesús no le dice: tu fe te ha sanado. Va más allá: tu fe te ha salvado. Este pasaje nos hace ver que aquí hay 2 actitudes. Los 9 que van a cumplir con el mandato de ir al templo, pero que no reconocieron, no tuvieron en ese momento esa virtud del agradecimiento. Ellos podían haber ido al templo, pero hacer lo que el samaritano: volver primero a dar gracias a quien los había sanado, a quien les había librado de esa enfermedad espantosa que era la lepra, y sin embargo no volvieron. El que volvió, ese extranjero, el samaritano, no solamente recibió la salud física, sino el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Recibió la sanación espiritual interior, salvado. Ese hombre está en el cielo. ¿Sí? No sabemos su nombre.
Yo tengo una lista de varios nombres que le quiero preguntar al Señor algún día, la viuda en el templo. Este es uno que le quiero preguntar, ¿cómo se llamaba este samaritano? Porque seguramente si tuviéramos su nombre aquí, le estaríamos llamando San algo. No tenemos su nombre. La pregunta que yo me hago es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En los 9 o en el 1? Es interesante que aquí se vuelve a poner este número, el número 10, 10. ¿Por qué es interesante? Es un número muy fácil, ¿verdad? Porque ahí podemos sacar porcentajes. El 9% fueron malagradecidos, obedientes, pero malagradecidos. Quiere decir que nosotros podemos tener en la iglesia muchas gentes que son obedientes, pero son malagradecidas. Están en las cosas de Dios, pero no con el Dios de las cosas. Están quizá haciendo servicios, ministros de la Eucaristía, lectores, ujieres, qué sé yo, movimientos de fulano, mengano. Estamos muy involucrados en cosas de la iglesia, pero no tenemos esa actitud de ese 1%, el agradecido. El agradecido que antes de cumplir con lo que era su obligación de ir al templo a que le declararan limpio, lo declararan puro, vino a dar gracias a quien lo había limpiado, a quien lo había hecho nuevamente volver a ser un ser humano en toda la plenitud. Yo creo que en estos últimos días de este año 2020, ¿verdad?, en el cual mucha gente me ha dicho, Pepe, este año no hay por qué dar gracias a Dios, este año ha sido un año para olvidarlo. No, Señor, hay muchísimas cosas por qué dar gracias a Dios por este año 2020. Pero si nosotros formamos parte del grupo del 9, no vamos a dar gracias. Es más, puede ser que hasta nos peleemos con Dios y le digamos, mira la pandemia, mira que perdí el trabajo, mira que perdí un ser querido. Y podemos no ser agradecidos, sino ser incluso malagradecidos. Este pasaje nos tiene que, en estos últimos días del año, hacer pensar, y no solamente allá cuando llegue el 31 de fin de este mes, sino hoy mismo. ¿En qué grupo estoy yo? ¿En la mayoría malagradecida o en el porcentaje del agradecido? Y es interesante este número porque, miren, les quiero comentar algo paralelo a esto. El Papa Francisco, recién nombrado Papa, a las pocas semanas se reunió con su diócesis. Recuerden que el Papa es obispo de Roma. Y se reunió con los obispos auxiliares, todos los sacerdotes, monjas religiosos, laicos comprometidos, en fin. Tuvo una reunión con su equipo, digamos, de la diócesis de Roma. Y el Santo Padre habló de aquella famosa imagen también cuando el buen pastor, que Jesús dice, el buen pastor es aquel que deja las 99 ovejas en el redil y va por la oveja perdida. Y me ha llamado mucho la atención lo que el Papa inmediatamente dijo, y lo recuerdo frecuentemente, porque le dijo a su diócesis de Roma, y creo que nos lo diría a nosotros hoy mismo también. Dice, yo creo, dijo el Papa, que hoy día pudiéramos invertir las cantidades. Hoy día tenemos una oveja en el redil y 99 fuera del redil. Sí, yo estoy convencido que esta es la estadística correcta. Hoy ya tenemos una minoría de gente realmente ovejas, y tenemos 99 que a lo mejor se llaman ovejas, pero están fuera del redil. ¿Se dan cuenta otra vez? 99 y 1. ¿Se dan cuenta? 9 leprosos, 1 vuelve. Otra vez se juegan estos números. ¿Somos agradecidos? ¿Somos realmente como ese samaritano? Que después vamos a cumplir con nuestras obligaciones, por supuesto. Después vamos a cumplir lo que el Señor quiere de nuestro trabajo, tanto en familia como ministerialmente, etcétera. Pero nuestra primera actitud tiene que ser una actitud de agradecimiento, y es una actitud que tiene que ser constante. No solamente un día de acción de gracias, no solamente un ratito en mi tiempo de oración personal,
cuando a lo mejor ahí me acuerdo de decirle gracias, Señor, constantemente. Hay dos textos de la Escritura que son importantísimos para ilustrarnos en esta dimensión. La primera está en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y voy a leer solamente el versículo 15. 3 palabras. Y estas 3 palabras son un mandamiento. Ya me han escuchado en otros programas que les he dicho cuántos mandamientos tenemos en la palabra de Dios. Y la respuesta automática de la gente es, me dicen, tenemos los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Muy bien. Los mandamientos de la ley de Dios, el decálogo. Pero si en la palabra de Dios, que es de la primera página hasta la última página, cada vez que se nos dice haz o no hagas, es también un mandamiento. No están en la ley de Moisés, pero tienen mucho que ver con la ley de Moisés. Y este que nos pone Pablo aquí, créanme, es un mandamiento, porque Pablo nos dice, si quieres, si te parece, si estás de acuerdo, si no tienes otra cosa mejor. Fíjense lo que dice el versículo 15 del capítulo 3 de Colosenses. Y sean agradecidos. Pablo no dice, si te parece, si estás de acuerdo, si no tienes otra cosa mejor, da gracias. No. Dice, y sean agradecidos. Quiere decir que el agradecimiento tiene que ser una constante en nuestra vida. Una actitud, y más que una actitud, una virtud que esté continuamente floreciendo y saliendo de nosotros. Y sean agradecidos. Es de bien nacido ser agradecidos. Otro texto que ahora va a ampliar lo que nos ha dicho aquí San Pablo. Este se encuentra en la primera carta de los tesalonicenses. Voy ahora a leerles el versículo del capítulo de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Le eché un ojo a mi nota para no fallarlo. Y dice aquí el versículo 18. Y quiero empezar por el versículo 16. Este valdría la pena hacer otro programa más adelante. Miren lo que dice aquí San Pablo, Tesalonicenses capítulo 5. Voy a empezar del versículo 16 al 18. Bien, estén siempre alegres. Otro mandamiento. Estén siempre alegres. Aquí no habla de la alegría de las emociones, no. Aquí habla de la alegría cristiana. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Segundo mandamiento. Primero, esa alegría continua que tiene que ser la vida de un cristiano. A pesar de las dificultades, de los malos momentos, de la enfermedad, del dolor, porque no es la alegría de los sentimientos. Muchas veces nosotros basamos nuestra alegría en cómo yo tengo emoción. Ay, hoy me siento muy alegre porque no me duele nada. Ay, hoy me siento muy alegre porque me dieron un ascenso en el trabajo. Ay, hoy día me siento muy alegre porque tengo mi cuenta de banco al día. Está bien, pero usted sabe que las alegrías, y esto lo he hablado aquí, ustedes los han oído de muchos psicólogos y psiquiatras católicos, las alegrías, las emociones son una montaña rusa. En el día todos nosotros tenemos un momento más o menos de alegría, en algunos momentos, y tenemos quizá algún momento de pena, de tristeza, de cansancio, en fin. Nuestro día es constantemente una montaña, pero debemos procurar que sea más que una montaña rusa, que vayamos de la cima al precipicio, que sea más constante. Y por eso Pablo nos dice, estén siempre alegres, pase lo que pase. Sáquenle lo bueno a todo. Aún lo que te duele, aún lo que te lastima, aún lo que tú dices, ¿por qué yo tengo que dar gracias? Hay algo por qué dar gracias ahí. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Y después viene el tercer mandamiento. Den gracias por todo. Esto es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos. Fíjense. Nos pide la alegría, nos pide la oración, y nos pide la acción de gracias, y después Pablo remata con este punto. Esto es lo que quiere Dios de ustedes como cristianos.
Me encanta que aquí no dice como católicos. Católicos está bien. Pero recuerden, católico es el que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica, pero hay otros muchos cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica que son también buenos cristianos. Acuérdense lo que dice allá Hechos de los Apóstoles. Fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de cristianos. Ese es el título más importante que tenemos. Católico sí, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica, pero cristiano quiere decir que soy discípulo de Cristo. ¿Cuántos hay que se llaman católicos y no son discípulos? No deberían usar el nombre de cristianos. Pero en fin, esa es harina de otro costal. Den gracias por todo. Aquí entramos ya en aguas profundas. Den gracias por todo. Tenemos que dar gracias no solamente por las cosas buenas, por las cosas que, como decíamos, nos parece que nos benefician. Eso es fácil. Es fácil dar gracias. Cuando todo va bien, hay un canto que yo recuerdo que se cantaba mucho en grupos de oración, que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, es cosa buena. Y decía después, pero yo te alabo en medio del quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Esos son de esos cantos que a veces los decimos, los cantamos y levantamos las manos, pero pensamos lo que estamos diciendo. Alabar a Dios cuando las cosas te van bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, es cosa buena. Eso lo hacen los paganos también. Y no es que den gracias a Dios, sino simplemente están a gusto, están tranquilos. Es fácil dar gracias por las cosas buenas, pero hay tantas cosas en nuestro día que suceden y que no nos damos cuenta que son un regalo de Dios. Y no damos gracias. Acuérdense lo que acabamos de leer. Das gracias por todo. La pregunta que yo te hago hoy en esta tarde. ¿Tú diste hoy gracias a Dios porque estás con vida? Esta mañana cuando te levantaste, a cualquiera que haya sido tu hora de levantarte, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Dar gracias? Cada vez que en la mañana abrimos los ojos, ya es un momento para dar gracias. ¿Cuánta gente anoche se acostó y ya no se levantó hoy con vida? Quizá en la noche le tocó su partida. Yo conozco casos de personas que estando dormidas, viene un paro cardíaco, viene una insuficiencia pulmonar y termina su vida. Ya no hubo un nuevo amanecer. O sea que ya el hecho de que en la mañana nos levantemos, aunque quizá nos duele un hueso, nos duele una articulación, quizá tengo un poco de dolor de cabeza, no importa, estás aún con vida. La vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Como dice Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Él hablaba de las cosas materiales, pero también pudiéramos aplicarlo a la vida. Dios nos concedió la vida en ese momento de la fecundación. Por eso la vida es sagrada, porque viene de Dios. No es un accidente de la biología que ese óvulo y ese esperma se reunieron y empezó ahí a latir una vida humana independiente, única, irrepetible. Y esa vida va a terminar no cuando me dé a mí la gana, aunque tristemente hay gente que quizá va por la puerta falsa del suicidio, ¿verdad? Pero en fin, ese es otro asunto. Cuando Dios lo disponga, mi vida biológica terminará. O sea que ya el hecho de que estemos hoy tú y yo con vida en este momento es para darle gracias a Dios. Mira, tú estás viendo este programa, tienes ojos, que aunque tengas que usar anteojos o lentes de contacto, en fin, estás viendo. La vista es un regalo de Dios. Tú me estás escuchando, tienes el oído, tienes la capacidad auditiva. Dale gracias a Dios. En este día, en algún momento de este día, tú has recibido algún alimento. Dale gracias a Dios.
Porque Él permitió que por muchas manos, antes de llegar a tu mesa, ese producto se fuera preparando para que tú puedas hoy día alimentar a tu cuerpo. Tú te diste un buen duchazo, un buen regaderazo hoy. ¿Le diste gracias a Dios por la hermana agua que te cayó encima? ¿Sabes que en este momento hay gente que están muriendo de sed? Hay gente que no tienen, ya no digo agua para darse un baño, olvídate, agua para beber. Hay gente que tiene que caminar kilómetros para recoger agua, hervirla y con eso poder preparar sus alimentos. ¿Qué bañarse ni qué bañarse? Hay millones de personas que tienen una escasez enorme de agua. Y nosotros abrimos la ducha, a veces desperdiciamos agua y le hemos dado gracias a Dios por la hermana agua. Esa hermana agua que no solamente es para limpiarnos, sino el agua que tú puedes beber para que tu organismo, porque nuestro organismo somos un porcentaje muy elevado de nuestro cuerpo es agua, necesitamos agua, en fin. Hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios y las pasamos desapercibidas. O las tenemos como rutina. Y porque son como una rutina ya no las apreciamos. Ahora te voy a hacer una pregunta ya más directa. ¿Tú le has dado gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, hijas, por tus nietos si los tienes, por esa familia que tienes? O aún si tú eres de esas personas que viven solas, seguramente tienes amigos, amigas. ¿Has dado gracias a Dios por esas personas con las que tú te relacionas? Vamos a volver un momento al ambiente del hogar. Somos tan mal agradecidos en casa. Qué pocas veces, ¿verdad?, le decimos a la esposa, gracias por cocinarnos, gracias por lavar nuestra ropa, aunque la ponga en una lavadora mecánica, no importa. ¿Tú le has dado gracias a tu esposo porque sigue proveyendo cuando puede para la manutención de la familia? Y simplemente por el hecho de ser tu esposo, tu compañero, aunque a lo mejor una relación que necesita todavía crecer en ese amor, en esa comprensión, en ese agradecimiento. Por tus hijos, por tus hijas, por tu abuelo, por tu padre, ¿Has dado gracias por eso? ¿Has dado gracias porque tienes un automóvil o un vehículo en que transportarte? En fin, habría que hacer una lista de la innumerable cantidad de beneficios de Dios, porque en resumidas cuentas, todo viene de Dios. Sí, yo lo gané con el sudor de mi frente, yo me esforcé, yo trabajé, qué bueno. Si tú te esforzaste, trabajaste con el sudor de tu frente, es porque tienes músculos, tienes brazos, tienes pies, tienes vida, has podido prevenir. Familia, estamos ya por llegar al fin de este año. Estamos todavía en este tiempo hermoso, tiempo de Adviento, de preparación. No solamente prepararnos para recordar la venida histórica de Jesús allá en Belén, no solamente para, como nos dicen los textos de la Escritura, estar pensando que el Jesús volverá algún día, estar preparados para esa parusía del Señor, sino hay otra venida del Señor cuando sea nuestra partida de acá. Hay que estar preparados para esos momentos. Hay que estar preparados. Y en este tiempo de Adviento yo te invito a que quizá añadas algo a tu vida espiritual. Dale cada día un tiempo simplemente para dar gracias a Dios. Siéntate tranquilo y empieza a dejar al Espíritu Santo y a tu mente y a tu memoria que te recuerde por qué tienes que dar gracias a Dios. Y recuerda estos dos textos. Colosenses 3:15, Primera de Timoteo 5:18. Y sean agradecidos. Den gracias por todo. Yo le doy gracias en este momento a Dios por Madre Angélica, por EWTN, por Radio Católica Mundial, por este vehículo que ha llegado a tantos millones de personas y les ha traído el esplendor de la verdad.
nos ha enseñado a hacer realmente vivir alegremente el ser católicos. Así que bueno, les doy gracias por ti que has estado conmigo en este día. Y ya saben, si Dios nos concede una semanita más de vida, le damos gracias a Dios porque la próxima semana volveremos a estar aquí, Nuestra Fe en Vivo. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.